Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy, 18 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Ganando la entrada a la libertad. Y la cita la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 36, donde dice lo siguiente: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre amado, te damos gracias de todo corazón por tu Hijo Cristo Jesús, en quien realmente podemos tener la libertad de nuestra culpa, la libertad de nuestro pecado, por medio de su obra perfecta en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por su resurrección. Gracias que Él venció la muerte, trayendo vida y vida eterna, que es conocerte a ti. Señor, Él nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud al pecado, pero realmente tú esperas de nosotros también que te creamos de forma que actuemos en obediencia a tu palabra y que lo hagamos para la gloria de su nombre, para que su nombre sea exaltado. Ayúdanos, Señor, con esta mira. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, veamos a qué se refiere el autor del devocional con este título de Ganando la entrada a la libertad. Veamos lo que nos dice. Empieza así: si queda en nosotros, aunque sea un resquicio, es decir, aunque sea una mínima parte de autogratificación individualista, esta siempre dirá: no puedo entregarme, o soy incapaz de ser libre. Este es el lenguaje de la parte que queda en nosotros de autogratificación individual, es decir, de nosotros, que nosotros insistimos de ser un yo individual en lugar de identificarnos por completo con nuestro Salvador, identificarnos con Él, como veremos más adelante, como hijo obediente. Traemos como excusas y traemos como condiciones a nuestra libertad que Dios con tan precio alto nos ha comprado, y le traemos las condiciones de todo lo que es nuestra lista del yo, que se rehúsa a morir y por ende se rehúsa a ganar la entrada a la libertad para la cual nosotros fuimos libertados por el Hijo. Impresionante, pero así somos. Dice, pero la parte espiritual de nuestro ser nunca dice no puedo. Antes bien, se impregna constantemente de todo lo que hay a su alrededor. Nuestro espíritu tiene hambre de más y más. Forma parte de nuestra constitución. Recordemos que Jesús dice que el espíritu desea, pero es la carne la que siempre contradice. Dice, fuimos creados con una enorme capacidad para allegarnos a Dios. Dios nos creó a su imagen para que nosotros pudiéramos conocerlo, no para que nosotros pudiéramos competir con Él, ¿verdad? Sino que nosotros fuimos creados para que para la eternidad, por toda la eternidad, estemos descubriendo la grandeza, la majestad, la belleza, la santidad de nuestro Creador. Pero tristemente el pecado, ¿de qué pecado estamos hablando? Del pecado de nuestro propio individualismo. El yo soy, a mí me parece, es que yo quiero, ¿verdad? Y nuestros pensamientos cerrados, idólatras, nos mantienen alejados de Dios. Dios nos hace libres del pecado, libres de la esclavitud en la cual nosotros nacimos. Pero nosotros hemos de liberarnos de nuestro individualismo,
que es lo que nos mantiene con todas las excusas, porque no queremos perder nuestro sentido del yo, porque pensamos que al entregarnos más y más a Dios vamos a perder nuestro sentido de identidad o de propósito, o nuestros sueños o quiénes somos, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí el hermano que hemos de liberarnos de nuestro individualismo, morir en realidad a todo esto, y esto implica ofrecer a Dios nuestra vida natural, hermanos. No se trata de ofrecerle a Él nuestra vida religiosa, porque eso no existe. Implica que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios, que le ofrezcamos nuestra vida natural, sacrificándola a Él para que Él la convierta en vida espiritual a través de nuestra obediencia. Dios no presta ninguna atención a nuestro individualismo natural en el desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Él no nos va haciendo caso de lo que nosotros decimos que sí puede hacer y no puede hacer y hasta aquí nomás. Él en realidad no presta atención ni toma el trabajo de lidiar con nada de eso, porque su plan excede los límites de nuestra vida natural y pasa a través y por encima realmente de nuestra vida natural. Ahora, nuestro deber como creyentes, como criaturas nuevas, como personas que han recibido la naturaleza de el Hijo obediente, ¿verdad? Aquellos que tenemos el privilegio de llamarnos cristianos. Nuestro deber es cooperar con Dios, evitando el interponernos al decir no puedo. Dios sabe que nosotros nada podemos, pero ahora nos ha dado una naturaleza de un hijo obediente, la misma naturaleza del Hijo de Dios. Y nosotros no debemos decirle a Él no puedo cuando Él nos está pidiendo que tomemos un paso en obediencia. Él sabe que nosotros no podemos, pero Él sabe que la naturaleza de su Hijo Cristo en Jesús en nosotros sí puede, y Él le está hablando a esa naturaleza, al hombre espiritual. Él no le está hablando al hombre natural, porque se supone que el hombre natural ya ha sido crucificado con Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, Dios no nos disciplinará, es decir, Él no nos va a imputar la disciplina, ¿verdad? Somos nosotros mismos que hemos de autodisciplinarnos. ¿Se acuerdan donde dice la palabra que Dios nos da el querer como hacer su perfecta voluntad, su buena voluntad? Sí, pero si nos retrocedemos un poquito más para ver el contexto, es donde Pablo nos está diciendo que debemos tomar nuestra salvación, este regalo, esta salvación gratuita que hemos recibido, que debemos tomarlo con seriedad, que debemos tomarlo como lo que es el gran privilegio y el mayor milagro de que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Entonces nos disciplinamos, ¿verdad? Y nos ponemos como a la orden de Dios y hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer, como por ejemplo estudiar su palabra, buscándolo a Él, a orar, no solamente solos, ¿no? Sino que orar con nuestros hermanos, servir a Dios en la vida de nuestros hermanos, es decir, un discipular a sus otros hijos que Él pone en nuestro camino. Debemos compartir con ellos las riquezas que Dios nos ha impartido, lo que nos ha revelado, para que todos como un cuerpo nos levantemos y que todos lleguemos a la madurez de la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Entonces, el ser individualistas, como solo me encargo de lo mío, vivimos en una isla, aislados, y mi vida, con mi tiempo, con mis hijos, con mi, todo eso tiene que ser abandonado. Es tú, es tuyo, Dios, es tuyo, y para tal caso es nuestro con el resto del cuerpo de Cristo. Dios no llevará nuestras
objeciones, nuestras excusas y altivez. Él no va a cargar todo esto por nosotros. Y Él no va a llevar a cada uno de nuestros pensamientos a la cautividad y obediencia a Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, ¿verdad? Donde dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento y someterlo en obediencia a Cristo. Dios no va a hacer eso por nosotros. Ya bastante ha hecho con ponernos la naturaleza de su Hijo obediente en nosotros, ¿verdad? Él espera que nosotros vayamos obedeciéndolo paso a paso, creyéndole en lo que Él revela a través de la palabra. Entonces, el consejo del hermano aquí, Oswald, es no digas, Señor, divago en mis pensamientos. Señor, es que yo no puedo, tengo una memoria terrible. Oh, Señor, es que yo no puedo, yo no sé leer, no me gusta leer. Nada de eso le interesa al Señor. A Él no le interesa si nos gusta leer o no nos gusta leer. Él nos dice que debemos conocerlo a través de la lectura de su palabra, del estudio de la palabra. ¿Qué pretendes? ¿Que Dios cambie de parecer? ¿Que Él lea la palabra por ti? ¿Qué pretendo yo? ¿Que Él haga por mí lo que Él me está diciendo a mí que yo debo hacer y que en el fondo Él me dará el querer como el hacer, su buena y perfecta voluntad? Entonces, estas excusas de Señor, divago en mis pensamientos, bueno, la respuesta es la siguiente: no divagues. ¿Divagas en tus pensamientos? ¿Te duermes al estudiar la palabra de Dios? Bueno, párate y lee la palabra parada para ver si te vas a dormir de pie. Entonces, deja de prestar oído a la tiranía de tu yo, es decir, de tu individualismo natural, de tu carne, y entra más bien en la libertad de la vida espiritual, una vida obediente, una vida que hace lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Entonces, si el Hijo os liberta, no sustituyas Salvador por Hijo. En este pasaje nos dice el hermano Oswald Chambers. Qué interesante. No sustituyas Salvador por Hijo en este pasaje. El Salvador nos ha liberado del pecado, pero esta libertad proviene de ser libertados de nosotros mismos por el Hijo. Tenemos que ser libertados de nosotros mismos, imagínense, por el Hijo, porque la naturaleza del Hijo, recuerden que era obediente a su Padre. Él no estaba, acuérdense que Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y así como el Padre envió a Jesús, Él dice, de la misma manera envío yo a los míos a ser testigos de quién soy yo, a compartir. Somos embajadores de Cristo, compartiendo el único mensaje que tiene poder de salvar. Entonces, dice, nuevamente me regreso, ¿ok? El Salvador nos ha liberado del pecado, pero esta libertad proviene de ser libertados de nosotros mismos por el Hijo. Es lo que Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando él mismo dice lo siguiente: con Cristo el Hijo, estoy juntamente crucificado. Es decir, su individualismo, Pablo como persona, Pablo como hombre, Pablo como, bueno, no era padre ni esposo, pero vamos a decir, porque así, o Pablo como dueño de su negocio. Pablo, yo soy Pablo. No. Este individualismo se había quebrado para Pablo y su espíritu se había unido con su Señor, no solo mezclado, sino hecho uno con Cristo. Ahí es cuando nosotros podemos entender lo que significa seréis verdaderamente libres, libres de la tiranía de nuestro yo, de nuestras demandas de la carne, libres de la esencia misma de nuestro ser, en rebeldía contra Dios, en individualismo,
en mi propia vida, en no querernos integrar con otras personas. Es que mi horario, a ver, ¿a qué hora va a ser a qué hora es la oración? Ay, no, a esa hora yo tengo que cenar. Ah, bueno, ¿a qué hora es que van a ir a servir a los hermanos? O a esa, ay, no, a esa hora yo estoy durmiendo. A ver, o qué es lo que van a ayudar a alguien con algún dinero, sí, o qué van a comprar eso. Ay, no, ¿saben qué? Es que yo me voy a ir de vacaciones. Libres desde dentro hacia afuera. Es lo que Dios compró a alto precio por nosotros. Nos apoyamos en nuestra energía en lugar de ser vitalizados por el poder que proviene ¿de dónde? De la identificación con Jesús. La identificación con Jesús, quien vino al mundo no a hacer su voluntad, no a tener que Él a revelarse tal como quien es el Rey de Reyes, ¿verdad? No, no, Él vino en obediencia a su Padre a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos estar donde Él está. Imagínense, y nosotros le presentamos excusa tras excusa porque no queremos que se interponga en nuestro horario, se interponga en nuestro ser, en nuestros planes, en nuestro terrible y engañador individualismo. Así que si quieres saborear la libertad para la cual el Salvador te hizo libre, tienes que seguir los pasos del Hijo de Dios. Bueno, qué interesante. La verdad que estos consejos me vienen a mí lo mejor, porque lo que más necesito es menos de mí y más de Cristo. En lugar de tener devocionales que lo único que hacen es apoyar y alimentar mi individualismo. Dios me libre. Bueno, veamos cuál es el título de mañana. Es Cuando Él venga. Qué lindo que es el devocional, centrado todo en Cristo, todo en Dios. A esto se llama un devocional teocéntrico, teológico, y no antropocéntrico y alimentando el yo que debería estar muriendo todos los días. Bueno, espero que para ustedes también sea enriquecedor, que los lleve por el camino angosto que lleva hacia la verdadera vida, porque la vida es conocer a Dios y entender que somos aún conocidos por Él. ¡Qué gran privilegio! Bueno, con esto me despido, deseándoles como siempre que pasen un día enfocados en el Señor, un día llenos de gozo y a pesar de las circunstancias que vayan a estar pasando, porque recuerden que el gozo del Señor es la fuerza para poder vivir una vida que glorifica al Señor. Bueno, que Dios los bendiga.